Continuamos la explicación del citoplasma celular hablando sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto es una compleja red de filamentos de proteínas que son dinámicos, son cambiantes, que se extienden por todo el citoplasma de la célula y que son los responsables de la forma celular, que son responsables también de la organización interna de la célula, de la intercomunicación de una parte del citoplasma con la otra, que es también responsable de sus movimientos, tanto de los movimientos del interior de la célula como del exterior, los endomovimientos endocelulares y los movimientos extracelulares, y van a jugar también un papel muy importante en la mitosis-meiosis, en la división celular. Este citoesqueleto está compuesto fundamentalmente por tres tipos de filamentos que se denominan microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Y a estos tres compuestos fundamentales del citoesqueleto se le une en ocasiones algún tipo de proteína accesoria que complementan su función. Por lo tanto, esos son los tres tipos que nos los vamos a encontrar distribuidos por el citoplasma en forma de microtúbulos, en forma de microfilamento o en forma de filamentos intermedios. Aquí tenéis una microfotografía donde tenéis membrana celular, membrana nuclear y todo esto que está aquí en el interior sería esa compleja red de filamentos que conforman el citoesqueleto celular. Fotografía muy bonita en la cual pues vemos lo mismo, membrana plasmática en el exterior, en este caso donde han dibujado gran cantidad de cilios y donde vamos a ver los microfilamentos que ya veis que están casi siempre en contacto con la membrana plasmática, van a tener una función en la arquitectura de la membrana plasmática importante, los filamentos intermedios que están por todo el citoplasma y que sin lugar a dudas los más importantes porque tienen mayor grosor y porque veis que aquí están muy bien dibujados con un corte a bisel, viendo que son huecos, que son los microtúbulos. Tres tipos de proteínas, tres tipos de estructuras que van a formar el citoesqueleto celular. Empecemos el estudio por los microfilamentos. Como su nombre indica, van a ser los filamentos más finos que existen, de 5 a 9 nanómetros, y están formados fundamentalmente por una proteína globular que se llama actina. Aquí tenemos dibujada la proteína actina, que cuando se polimeriza, cuando se une esta proteína globular actina, va a formar una actina formando hebras con dos hebras enrolladas a manera de hélice de estrógira. Esto suena algo lo de hélice de estrógira, que se llama actina F. Cuando no está polimerizada se llama actina G. Bueno, pues los microfilamentos son filamentos muy finitos, de 5 a 9 nanómetros, que están formados por una proteína globular que se llama actina, que cuando no está polimerizada, cuando tiene esa fórmula globular característica, se llama actina G, y cuando se polimeriza formando filamentos de dos hebras enrolladas de hélice de estrógira, recibe el nombre de actina F. La actina F se va a asociar en otros casos a determinadas proteínas, como ya hemos dicho, como puede ser la troponina o a proteínas reguladoras como la miosina, que le van a dar la estructura, le van a dar la solidez a estos microfilamentos. Aquí tenemos actina G, aquí tenemos el filamento de actina F y cómo se le va a ir uniendo la troponina, que es esta roja, y la tropomiosina para ir formando estos filamentos. El saber este nombre de troponina es importante, ¿veis? Aquí lo tenemos más claro, el complejo de troponina que sirve para darle estructura y rigidez a los microfilamentos, porque cuando se rompen estas fibras, y vais a ver que van a estar fundamentalmente en células musculares, se produce la liberación de esa troponina al exterior, a sangre, y entonces se puede determinar. De esa manera podemos saber si hay algún músculo que esté afectado. Me estoy refiriendo en concreto al caso de un infarto. Cuando se produce un infarto se destruyen fibras de actina y se libera gran cantidad de troponina en sangre que normalmente no hay.
Una de las cosas que se hace en el hospital para diagnosticar si un paciente tiene un infarto es determinar la cantidad de troponina en sangre. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, pues ya he adelantado algunas. Fundamentalmente tiene una función de arquitectura. Va a reforzar la membrana plasmática por su cara citosólica, formando una cosa que se llama el córtex celular. Pero además tiene otras funciones. Por ejemplo, los microfilamentos van a ser los que van a formar el surco de segmentación, el anillo contráctil, para que se divida la célula en dos después de que se haya producido la mitosis nuclear. El anillo contráctil que se va a producir en la citocinesis es o está formado por microfilamentos con la estructura que nosotros ya hemos explicado. También va a jugar un papel fundamental en la contracción muscular. Esto ya lo vimos el año pasado, cómo para que se produjera la contracción muscular, la actina se iba a unir a la miosina, iba a producir la disminución de la longitud de la fibra. Gracias a esa unión actina-miosina iba a ser responsable de la contracción muscular. Recordamos eso mejor en este esquema donde tenemos el microfilamento de actina y aquí tenemos cómo está el músculo relajado, ¿vale? Y aquí cómo se produce la contracción deslizándose la actina sobre la miosina y haciendo que disminuya de longitud. Luego otra función fundamental es la de la contracción muscular. También interviene en el movimiento celular, da rigidez a las microvellosidades, forman pseudópodos, forman corriente citoplasmática. Veis que estos son otro tipo de funciones secundarias. En segundo lugar, hemos hablado de los filamentos intermedios, que serían el segundo componente del citoesqueleto celular. Son, como dice su propio nombre, intermedios en el grosor entre los microfilamentos y los microtúbulos, porque son fibras más gruesas, exclusivamente de unos 10-12 nanómetros, exclusivas de células animales, y están formadas por la polimerización de diferentes proteínas que no son ni la tubulina, como vamos a ver ahora a continuación, ni la actina, son otras distintas. Tienen mayor resistencia, mayor estabilidad que los microfilamentos, aunque están en íntima relación con ambos. Función, pues fundamentalmente es una función estructural o mecánica. Van a formar filamentos de queratina, van a formar los neurofilamentos, van a formar los filamentos que forman la lámina nuclear en su interior y que van a tener una función tan importante en la mitosis a la hora de organizar todo lo que es el nucleoplasma cuando se produce la mitosis. Es decir, que tienen funciones selectivas e importantes y concretas. En tercer lugar tenemos los microtúbulos, que es el tercer componente del citoesqueleto celular y el más interesante desde el punto de vista biológico por su complejidad y por sus funciones. Son unos cilindros más huecos, 25 nanómetros de grosor, acordaros, 9 los microfilamentos, 12 los filamentos intermedios, 25 los microtúbulos, pero este tiene la característica de ser huecos. No le pasa como los otros que eran macizos, que eran proteínas que formaban una doble hélice, sino que van a hacer unas proteínas que van a dejar un hueco en su interior. Está formado por una proteína tubular que se llama tubulina y va a estar formado por 9 a 14 subunidades de esa tubulina que se disponen de manera también helicoidal en torno a una cavidad axial. Es decir, vemos aquí las tubulinas, ahora explicaré por qué unas son rojas y otras son rosas, y veis que se distribuyen de manera circular helicoidalmente alrededor de un tubo hueco, de una cavidad central hueca, y están formados entre 9 a 14 subunidades. Veis que aquí está puesta una que tiene 13 si contáramos las que tienen al interior. Esas subunidades, como ya he dicho, están formadas por tubulina, pero la tubulina tiene dos dímeros, tiene dos compuestos distintos, la tubulina alfa y la tubulina beta. Si yo las cojo y las coloco de manera lineal, lo que se va a formar es una estructura que se llama protofilamento, en la cual veis que va alternando una alfa con una beta. ¿Por qué se forma este protofilamento? Porque he dicho que cuando se va a formar el filamento se pone de manera helicoidal como si fuera una escalera de caracol. Y en cada vuelta va haciendo que se alterne una tubulina beta con una tubulina alfa, una tubulina beta con una tubulina alfa.
esto sería un protofilamento, esto sería un protofilamento, y los 13, 14 protofilamentos que se organizan de manera circular en torno a esa cavidad axial reciben el nombre de microtúbulo. Cada microtúbulo está constituido por la asociación de esos 13 protofilamentos. Aquí tenéis una imagen, si queréis, más clara para que distingamos perfectamente lo que son los protofilamentos. Aquí tenemos la tubulina alfa y la tubulina beta. Aquí tenemos los protofilamentos que veis que van alternando alfa y beta, y aquí entendemos perfectamente cómo se van colocando alrededor de un eje axial hueco los 13 protofilamentos. En este caso son todos alfa, pero veis cómo va una fila alfa, una fila beta, una fila alfa, una fila beta, que cuando estudiamos el protofilamento pues es alternante. Aquí lo mismo, pero en una representación real de cómo serían los microtúbulos. Existen dos tipos de microtúbulos, los lábiles y los estables. Pues como bien dice, los lábiles unas veces están y otras veces no están. ¿De qué van a depender? De la función de la célula, del momento funcional en el que estén. Los microtúbulos lábiles van a aparecer fundamentalmente en los momentos de mitosis, meiosis, porque son los que forman el uso acromático. Y después están los microtúbulos estables, que son los cilios y flagelos y el centrosoma, que los estudiaremos a continuación. Todos estos microtúbulos se disponen radialmente a partir del centro organizador de los microtúbulos, del COM, que está en el centrosoma y que después explicaremos. ¿Cuáles son las funciones de los microtúbulos? Bueno, pues los microtúbulos son estructuras también muy cambiantes, también muy dinámicas, que se encargan fundamentalmente de dar rigidez al citoplasma, aunque sean flexibles, y son fundamentalmente los responsables de la forma celular. Hombre, con más responsabilidad en la célula animal que en la célula vegetal. ¿Por qué? Porque en la célula vegetal va a jugar un papel fundamental la pared. Estos microtúbulos, como ya he dicho, van a formar estructuras estables como los cilios y los flagelos, pero otras estructuras lábiles complejas como es la del uso acromático, sin la cual los procesos de mitosis no serían posibles. Pero es que además, como están huecos, van a servir para organizar todos los componentes del citoesqueleto celular. Son los responsables de la distribución de todos los orgánulos citoplasmáticos y van a actuar como canales de transporte intracelular y comunicación de un orgánulo con el otro. De esta manera está organizado todo el interior celular con una especie de carretera, con una especie de conducto que transporta lo que se fabrica en un orgánulo hacia otro orgánulo, y son los responsables de toda la organización, de toda la distribución y de todos los canales de transporte. En algunas células muy específicas pues van a ser responsables, por ejemplo, de los axones y de las dendritas y del transporte de algunas sustancias neuronales. Para finalizar la estructura del citoesqueleto, pues os pongo una diapositiva donde se resumen todos los tipos de estructura que hay, desde los microfilamentos de actina, que veis que está formado por la actina F en este caso, donde tiene un extremo positivo y otro extremo negativo, y los monómeros en la actina G, los filamentos intermedios que están formados por diferentes tipos de proteínas, y después el más interesante desde el punto de vista biológico, los microtúbulos formados por el dímero de tubulina alfa-beta, que está formado por 13 protofilamentos, dejando una cavidad axial hueca en su interior. Explicado la estructura del citoesqueleto, vamos a aprovechar que son los principales componentes del aparato locomotor de las células, de los cilios y de los flagelos, y vamos a explicar cuál es la estructura de estos elementos, de estos orgánulos celulares. Los cilios y los flagelos son unas prolongaciones filamentosas que fundamentalmente microtúbulos, como ya veremos, que se van a asociar a otras proteínas accesorias de la membrana plasmática y que van a originar unas estructuras muy complejas y estables, y que, como ya he dicho, tienen función fundamentalmente locomotora en la producción del movimiento de la célula, o cuando las células están fijas van a ser capaces de hacer el movimiento del fluido extracelular y de esa manera pues mover el líquido tisular que no sea acorde, que no sea adecuado a la célula. Los cilios y flagelos tienen una estructura idéntica, una estructura
muy similar, pero desde el punto de vista externo se diferencia fundamentalmente porque los cilios son más cortitos, tienen menos longitud, los flagelos son mucho más largos y los cilios además son mucho más numerosos. En cambio, los flagelos son más escasos y mucho más largos. Los cilios están dispuestos en hileras, que se llaman cinétidas, y se mueven todos al unísono. Los flagelos, como ya he dicho, son largos y escasos y tienen un movimiento totalmente distinto, que es un movimiento pendular. Bueno, pues aquí tenemos la estructura, pues en este caso por esta longitud que es mucho más larga y por no haber ninguno más, pues sería de un flagelo. Pero ahora cuando hablemos de su estructura vamos a ver que es una estructura idéntica tanto la del cilio como la del flagelo. ¿Cómo es la estructura? Bueno, pues para entender la estructura de un cilio o de un flagelo, vamos a coger y vamos a hacerle un corte longitudinal. Y en el corte longitudinal de este cilio o de este flagelo, en este caso un flagelo porque es largo, nos vamos a encontrar tres partes totalmente distintas. Una parte pendular que está en la parte exterior de la célula, que se llama tallo o axonema, que en el corte de sección tendrá esta estructura. Una zona intermedia, que es la zona donde se levanta la membrana plasmática y supone una zona de transición entre lo que es el tallo axonema y donde se ancla al citoplasma, que se llama corpúsculo basal o cinetosoma. Por lo tanto, un cilio o un flagelo, en su corte longitudinal le distinguimos tres partes: el tallo axonema, la zona de transición, corpúsculo basal o cinetosoma. ¿Cuál es la estructura del tallo axonema? Pues ya hemos dicho que el tallo axonema es la zona que sobresale de la célula, es decir, estamos estudiando esta zona y vamos a darle un corte en sección para verlo cómo está. Pues el tallo axonema está compuesto por un haz de microtúbulos orientados según el eje principal de la prolongación. Si os dais cuenta, estos serían los microtúbulos, aquí hay dos. Aquí hay dos centrales, aquí hay dos laterales, los de adelante no lo vemos y los de atrás tampoco, pues están orientados en el eje principal de la prolongación, están rodeados de membrana plasmática, veis que la membrana plasmática aquí está en rojo, están rodeados de membrana plasmática y tienen una estructura característica que se llama estructura en 9+2. ¿Qué significa o qué indica o qué se quiere explicar con una estructura en 9+2? Pues que todos los cilios o flagelos en su estructura van a tener 9 dobletes periféricos de microtúbulos, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dobletes periféricos, cada doblete 2 microtúbulos, el A y el B, el A con 13 protofilamentos y con unos brazos de una proteína que se llama dineína, y el B tiene 10 protofilamentos y está unido al A, formando de esta manera dobletes. Veis que es un doblete de 13 protofilamentos completos, por así decirlo, y el otro que son 9, 10 protofilamentos que están como acabalgando al A. Bueno, pues de esta estructura nos vamos a encontrar con 9 dobletes periféricos. Y en el centro nos vamos a encontrar dos microtúbulos centrales separados del resto por una vaina central y unidos mediante una proteína que se llama nexina. Desde cada protofilamento periférico de los 9 que hay, desde cada microtúbulo A, parte una fibra radial de nexina que se une a la vaina central. Luego, esto sería la estructura característica en 9+2, que es la estructura clásica y clara del tallo axonema, tanto de cilio como de flagelo. Esta estructura en 9+2 significa que tiene 9 dobletes periféricos, cada doblete formado por dos microtúbulos, uno con 13 y otro con 10, unidos cada uno por sus proteínas correspondientes, y después están unidos a una vaina central que en el interior vuelve a tener dos microtúbulos unidos por una nexina, y estos dos microtúbulos sí son completos. Me diréis, es un esquema muy fácil de verlo. También es muy fácil de verlo a microscopio electrónico, ¿vale? Aquí tenemos
la estructura de un cilio o un flagelo del tallo axonema 9+2 con el doblete central y los 9 dobletes periféricos junto con las proteínas de nexina que lo están uniendo directamente. Esa estructura característica del tallo o axonema. Ahí tenéis estructura en 9+2 de varios cilios, ¿vale? Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. Veis que es una estructura característica que ya no se nos escapa. 9 dobletes periféricos con un doblete central. Estructura en 9+2. Ese tallo axonema se va a anclar mediante una zona basal en el citoplasma celular. Pero esa zona basal, vamos a ver que tiene una estructura totalmente distinta y tiene que pasar por una zona intermedia. Esa zona intermedia se llama zona de transición. Está situada a la altura de la membrana plasmática. Aquí volvemos a tener la membrana plasmática y este trozo que estoy yo ahora mismo señalando se llama zona de transición. Y va a tener dos zonas distintas. Una zona distal, que es la zona superior, y una zona proximal, que es la que más, evidentemente, la distal se parece más al tallo axonema, la proximal se va a parecer más al cinetosoma o corpúsculo basal. La zona distal se caracteriza porque los 9 dobletes periféricos se convierten en tripletes. Veis que aquí viene un doblete, aquí viene un doblete, el doblete central desaparece, ¿vale? Y se une a una unión densa formando una cosa que se llama la placa basal, que es lo que estoy señalando ahora mismo, y los dobletes periféricos, los 9 dobletes periféricos, se convierten en tripletes. ¿Veis? Esta estructura con 3 microtúbulos, 9 tripletes periféricos sin ningún doblete central, es la estructura característica de la zona de transición. Por eso decimos que responde a la estructura 9+0, pero ese 9 entre paréntesis son tripletes y no dobletes. La zona proximal está más cercana al corpúsculo basal y presenta una estructura que vamos a describir posteriormente, que se parece mucho al corpúsculo basal, que se llama estructura en rueda de carro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy parecida a esta, pero aparecen unas laminillas radiales que se unen en el centro y le da el aspecto de rueda de bicicleta o de rueda de carro. Ahí tenemos una diapositiva donde podemos apreciar claramente la diferencia que hay entre la estructura en 9+2, en 9+0 y en rueda de carro. Aquí tenemos el cilio y aquí tenemos lo que sería el tallo o axonema. Aquí tendríamos la membrana plasmática, ¿veis? Y aquí tenemos la estructura en 9+2. 9 dobletes periféricos con un doblete central. 9 dobletes periféricos, hemos cortado este para que se vea el doblete central, ¿vale? Microtúbulo A, microtúbulo B y el puente de nexina. Esta zona intermedia es la zona de transición. Tenemos la placa basal, con lo cual el doblete central desaparece, ¿vale? Esta es la zona distal y en vez de doblete, el tercer triplete, el tercer microtúbulo está enganchado directamente a la membrana plasmática y se convierten en 9 tripletes periféricos sin nada en el centro. Esta es la estructura en 9+0. Y la parte final que se ancla en el citoplasma celular correspondería al corpúsculo basal o cinetosoma, que corresponde a la estructura en rueda de carro que vamos a describir ahora a continuación. Siguen siendo 9 tripletes periféricos, pero que están unidos por una proteína, por la nexina, al centro, dando este aspecto radial característico. Ahí tenéis la estructura de lo que serían cilios y flagelos. Y insisto, exactamente igual para los dos. Corpúsculo basal o cinetosoma, ya lo he descrito, estructura 9+0 o estructura en rueda de carro, que es la base del cilo del flagelo, por la que se ancla el citoplasma celular, por debajo de la membrana plasmática y con una estructura que es muy similar a lo que vamos a estudiar después a continuación, que es el centriolo celular. Tiene una configuración cilíndrica donde los dobletes periféricos se han convertido en tripletes dispuestos en hepalizada, un microtúbulo A con 13 protofilamentos, el B y el C
con 10 protofilamentos y de forma semilunar. Y cada microtúbulo está unido mediante una anexina en toda su longitud. Y esos 9 tripletes carecen de par de microtúbulo central, pero tienen un eje tubular unido por nexina. Bueno, pues aquí tenemos estructura en 9 más 2, placa basal, zona de transición, estructura en 9 más 0, estructura en rueda de carro, específica del corpúsculo basal o cinetosoma, y ya hemos dicho también que es parecida a lo que vamos a hablar después como centrosoma. Para terminar, quedaros con estos 3 esquemas con el que mejor os lo veáis. Indican los 3 lo mismo e indican la estructura de cilios y flagelos, y todos están estructurados igual. Tallo axonema, zona de transición y corpúsculo basal. Aquí tenemos el corte longitudinal y aquí tenemos el corte sagital. Tallo axonema, estructura en 9 más 2, donde tenemos 9 dobletes periféricos y un doblete central. Los 2 dobletes periféricos que se ven a derecha e izquierda y el central. En la zona de transición, el doblete central desaparece y el doblete periférico se convierten en triplete y dan estructura característica de la zona basal que se diferencia del corpúsculo basal, que aquí en medio pues nos encontraríamos con un eje de nexina que le da la constitución. Este a mí me parece que es uno de los esquemas más claros que os puedo aportar. Lo mismo me ocurre con este, que ya no lo voy a explicar, pero que también es clarísimo, donde vemos la estructura en 9 más 2 más 2 central, en 9 más 3 más 0 y en 9 más 3 más 0, pero en rueda de carro. ¿Veis la estructura? Este se ve muy bien cada uno de ellos. Y en este exactamente igual. Bueno, pues vosotros elegís con cuál de los 3 os enteráis mejor de cuál es la estructura de los cilios y de los flagelos. La función, pues fundamentalmente los movimientos celulares. Ya hemos dicho que van a ser las prolongaciones móviles de la célula y permiten desplazar el medio que lo rodea o moverse el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un paramecio que tiene un montón de cilios muy pequeñitos y que lo hacen enormemente móvil. Aquí, en cambio, tengo mucosa de una tráquea donde tenemos todos los cilios del exterior y van a coger y van a mover pues las sustancias que se depositen en el mucus y lo van a mover hacia arriba o hacia abajo. Los cilios y flagelos se dedican a hacer movimientos, pero el movimiento es distinto. El cilio tiene un movimiento pendular, ahí tenéis el movimiento, es como un movimiento natatorio de adelante hacia atrás y va a hacer que mueva el fluido. Por contra, el pendular, el flagelo, tiene un movimiento ondulante, un movimiento como si fuera el látigo de Indiana Jones, que hace que se mueve derecha e izquierda y que produzca el movimiento rápido de la célula. El movimiento ondulante característico de los flagelos pues es el de los espermatozoides, y el movimiento típico pendular de los cilios con su movimiento eficaz y después el bateo de retorno es como el de nadar y el de mover el medio entorno que nos rodea hacia el lado contrario. Para terminar, vamos a hablar de una estructura que se encuentra en el citoplasma celular de las células vegetales, un orgánulo celular que se encuentra en el citoplasma de las células animales. Las células vegetales carecen de centrosoma. Está situado en una región próxima al núcleo, no está rodeado de membrana plasmática modelo mosaico fluido y se encuentra rodeado por el aparato de Golgi. Y ese centrosoma, ese orgánulo tan específico de las células animales, está considerado como el centro organizador de los microtúbulos. Por eso lo vais a ver abreviado en muchos sitios como COM. COM son las siglas de centro organizador de los microtúbulos. Y tienen una estructura muy similar a los corpúsculos basales que acabamos de explicar. Este centrosoma está compuesto por 3 estructuras: centriolo o diplosoma, material pericentriolar y la fibra de After. Estos 3 elementos se combinan para formar el centrosoma. Y de estos 3 elementos, los más importantes son los centriolos o diplosomas, que, como he dicho antes, tienen una estructura similar a lo que sería el corpúsculo basal de los cilios y flagelos que acabamos de explicar. ¿Cómo es? Pues generalmente está formado por
dos centriolos que son perpendiculares. ¿Veis? Este va de derecha a izquierda, este va de arriba a abajo. No se llegan a cortar porque uno es anterior y otro es posterior. Y la estructura tiene una estructura similar, es decir, que serían 9 tripletes periféricos con un componente de nexina en el centro que le da la unión. Estos dos centriolos ocupan el centro del centrosoma, se disponen perpendicularmente entre sí, como ya he dicho, y son específicos de las células animales. Estructura, configuración cilíndrica, ligeramente inclinada a diferenciación del cinetosoma, con 9 tripletes dispuestos en empalizada, el microtíbulo A con 13 protofilamentos, el B con 10 y el C con 10. Y tienen forma semilunar. Oiga, pues mire usted, aquí lo estoy viendo muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, los 9 tripletes con los 3 microtúbulos que lo conforman. Después, cada microtúbulo se une entre sí por proteínas formando una especie de puente que son los que le dan estabilidad, son proteínas de nexina en toda su longitud e interiormente tienen un eje tubular ocupado por nexina que le da el típico aspecto en rueda de carro. Veis que he vuelto a repetir la descripción del cinetosoma. Ahí tenéis ejemplo de lo que serían los centriolos, pues serían estas dos estructuras. Aquí tenemos material pericentriolar y las fibras de Aster, que es el segundo y el tercer compuesto. Pero cuando yo me voy a ver la estructura de los centriolos, veis que tiene una estructura en 9 más 3 más 0. Es decir, que son 9 tripletes periféricos sin ningún triplete, sin ningún doblete central. Centrosoma. La función es el centro organizador de los microtúbulos en células animales. Las células vegetales hemos dicho que carecen de ello. Y de estos centriolos, de esta estructura, es donde derivan todas las estructuras formadas por microtúbulos. Es decir, es donde se originan los cilios, los flagelos, el uso mitótico. Veremos cuando hablemos de la mitosis que lo primero que vamos a decir es que lo primero que se produce es una duplicación de los centriolos. Aspectos de los centriolos a microscopio electrónico, uno cortado de través y otro cortado longitudinalmente, por eso de que son perpendiculares. Aquí tenemos los dos centriolos y volvemos a repetir por última vez corte transversal con la estructura característica en rueda de carro. Rodeando a estos centriolos nos encontramos con el material pericentrolar o centroesfera, que es una sustancia amorfa, densa, que va a rodear estos centriolos, y después tenemos las fibras de Aster que están por la parte exterior, ¿vale? Entonces tendríamos aquí los dos centriolos, esto sería el material pericentrolar, y aquí tendríamos todas las fibras de Aster, todas esas son las fibras de Aster, que son los microtúbulos que crecen en forma de radio a partir de la centroesfera que originará el uso acromático. Bueno, pues es el centro organizador de los microtúbulos. Por lo tanto, la función centro organizador de microtúbulos. A partir de los centriolos se forman todos los microtúbulos celulares, organiza el citoesqueleto para que realice las funciones y participa activamente en la mitosis como responsable de la formación del uso acromático.